Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte vamos a hablar de política nacional, de política regional, incluso hablaremos de la política de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, porque con nosotros está en el plató de Canal 4 TV como invitado el diputado nacional por parte de la formación política Ciudadanos, diputado nacional por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo digo el diputado 1 o el diputado 351 cuando se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Bueno, los presupuestos generales del Estado, yo creo que todos somos el diputado 176, aunque algunos se quieren ganar esa bandera y quedarse con esa medalla. La realidad es que todas las enmiendas que se presentaron en los presupuestos generales, las que se aprobaron y las que no, pasaron por mi mesa y por la de Melissa Rodríguez, y por lo tanto las que afectaban a Canarias especialmente, ahí hemos puesto hincapié en que mejore la vida de los ciudadanos de Canarias y no de los de cuatro, no de los oligarcas. Con lo cual yo diría que soy un diputado fundamental para la aprobación de los presupuestos, que hasta ayer eran muy malos para el Partido Socialista, y hoy parece que ya no son tan malos. Parece ser, por lo menos lo van a desarrollar o intentan desarrollar. Bueno, de hecho en el Senado no han presentado ninguna enmienda, con lo cual quiero entender que cuando alguien no presenta enmiendas en la segunda Cámara, la Cámara de segunda lectura como es el Senado, es porque cree que esos presupuestos recogen las políticas y las principales funciones que quieren ir desarrollando en los próximos meses, en concreto en todo lo que quede de año 2018, que tiene que ser con efecto retroactivo, tenemos que irnos hasta enero. Yo, desde luego, ya dije en su momento, eran muy buenos presupuestos para España y mejores aún para Canarias. Algunos del Partido Socialista decían que eran unos presupuestos de la derecha, conservadores. Yo en el debate de presupuestos le dije directamente al señor Lasarte, que era su portavoz en presupuestos, que si unos presupuestos que incluían complemento salarial para los jóvenes, para que puedan emanciparse, llevar una vida y construir una vida en común con su pareja, unos presupuestos que incluían el cheque para bebés, para de 0 a 3 años, escolarización temprana, para esas familias que no pueden llevar a sus hijos a la guardería porque no tienen dinero y no llegan a final de mes, si unos presupuestos que había una reducción de impuestos para la clase media y trabajadora, si esos son impuestos conservadores, a un aumento del permiso de paternidad a 5 semanas. Estamos ya intentando alcanzar esa equiparación entre hombres y mujeres en la paternidad y la maternidad, que yo creo que es fundamental también para acabar con la brecha salarial entre los sexos. Yo creo que son unos presupuestos muy buenos, como decía, para España, mejores aún para Canarias, que además revierten esos recortes que se habían producido en la época del señor Rajoy en Canarias, pero también en la segunda época del señor ZP, el señor Zapatero. Y por lo tanto, aquellos que iban diciendo que estos presupuestos eran pésimos, que eran unos presupuestos que cercenaban las políticas sociales, que hacían un austericidio completo de las políticas de brecha, de conjunto de brecha social, pues ahora son los que van a tener que llevarlas a cabo, y además no han presentado ninguna enmienda en el Senado, por lo cual uno piensa que o estaban mintiendo antes cuando decían que eran unos presupuestos conservadores y de derechas, o quizás ahora se han dado cuenta de la realidad, y es que estos presupuestos los podría firmar perfectamente el Partido Socialista. Oiga, ha hecho usted un máster en política en esta legislatura, pues muy acelerado. 2 elecciones, moción de censura. Usted me ve avejentado usted, ¿verdad? Ha tenido una experiencia de una trayectoria micropolítica, podemos decir. Sí, la verdad es que es curioso, porque esta legislatura yo creo que no sé en cuántas ocasiones hemos denominado de histórica, porque se están produciendo situaciones que no se habían producido nunca en la historia, eso es cierto. No quiere decir que todas sean positivas. Yo, desde luego, creo que ese año de desgobierno, de falta de un gobierno con plenitud de funciones, nos ha pasado factura a nivel económico y, por consiguiente, a nivel social, eso es así. Pero es verdad que es la primera vez que triunfa una moción de censura, es la primera vez que hay 2 mociones de censura, es la primera vez que hay una legislatura donde no se puede llegar a un gobierno y, por tanto, se tienen que repetir elecciones. Y es que yo creo que hemos hecho el glosario completo de todas las opciones que se podían realizar, y, por lo tanto, es cierto que es una legislatura histórica. Hay que ver si hemos avanzado también en lo importante, que es en mejorar la vida de los ciudadanos, en volver otra vez a que hagan una afección, a que vuelvan a creer en sus instituciones, a que vuelvan a creer en sus políticos. Eso yo creo que sí que sería histórico. ¿Cómo vivió la moción de censura? Pues con mucho detenimiento desde mi escaño y con preocupación, porque la realidad es que una moción de censura en nuestro ordenamiento es una moción constructiva y, por lo tanto, tiene que tener 3 elementos principales. Uno era sencillo, era el candidato, en este caso, lógicamente, la encabezaba el Partido Socialista y, por consiguiente, era el señor Sánchez. 2, tiene que plantear su futuro líneas de gobierno, su programa de gobierno, y ahí sí que no escuchamos nada, no oímos nada de qué iba a hacer a partir de que él fuese investido por el Congreso, por el Parlamento, como presidente del Gobierno. Y 3,
buscar los apoyos con los que llevar adelante esa moción de censura. No llamó a nadie, por lo menos a nosotros no nos llamó. Nosotros solo hubiésemos puesto una condición, y se lo dijimos además a través de todos los canales que tenemos a nuestra disposición, y es ir a elecciones. Porque en cualquier gobierno responsable del mundo democrático, de los países occidentales, lógicamente con los que nos vamos a comparar, yo no me voy a comparar con Siria, no me quiero comparar con China, me quiero comparar con Alemania, con Francia, con Holanda. Pues en esos países, cuando ocurre, como ocurrió hace 2 semanas, que hay una sentencia del calado de la sentencia del caso Gürtel, el gobierno dimite y va a elecciones y le devuelve la voz a quien realmente ostenta la soberanía, que es el conjunto del Estado español, en este concreto el conjunto de la ciudadanía española. Por desgracia, el Partido Popular, el expresidente Rajoy, no quiso tener responsabilidad, no quiso asumir sus responsabilidades, no quiso ser una persona que defendiese las necesidades de este país y no dimitió. Se mantuvo en el poder pensando que la lealtad del PNV la había conseguido a través de los 530 millones de más el cuponazo que ya le había dado en estos presupuestos generales del Estado. Pero bueno, si hay algo que ha demostrado el PNV es que es el mejor negociando y que desde luego gana siempre. Entonces se le transmitió el jueves la información de que iba a apoyar la moción de censura del Partido Socialista, por cierto, respaldada, aparte de por el PNV, por los populistas de Podemos, pero lo más grave, por los golpistas de Esquerra Republicana y el PDeCAT, la antigua Convergencia, y por los proetarras de EH Bildu. En esa tesitura, desde luego, nosotros no nos podíamos sumar a la moción de censura. Porque si teníamos claro que había que quitar a Rajoy y al gobierno del Partido Popular de la Moncloa después de la sentencia del caso Gürtel, y ahí estábamos totalmente de acuerdo, jamás podemos ir de la mano de los que quieren romper España, de los que quieren cercenar España, de los que quieren quitarnos un trozo de nuestro país, que por cierto es de todos. Yo en falta de ese diálogo, porque ustedes en las primeras elecciones, podemos decir, de esta legislatura, ustedes apoyaron, en este caso, apoyaron al Partido Popular. El Partido Popular tomó la decisión, Mariano Rajoy, como cabeza visible del Partido Popular, como no tenía los apoyos necesarios, le transmitió al rey de España, Felipe VI, no voy a conformar gobierno, por lo cual tomó la iniciativa Pedro Sánchez, y usted apoyó también, en este caso Ciudadanos, apoyaba también al Partido Socialista para conformar ese gobierno de estabilidad. Hecho en falta eso, es decir, hoy vamos a llevar un consenso con más órdenes que con esta potaje que se ha formado. Sí. Creo que le han dado una silla, y el juego de la silla pues parece ser que ya se la quitaron. Ahora ve dónde se sienta Pedro Sánchez. Claro, el problema es verdad. Yo lo que se echa de menos, desde luego, es más diálogo. Es la voluntad de buscar acuerdos. Él decía, ¿por qué no presentó Ciudadanos la moción de censura? Déjeme que le diga claramente. Primero, porque para presentar una moción de censura son necesarios 35 diputados. Y Ciudadanos, ya sé que ha tenido un peso muy importante durante toda la legislatura, la anterior y esta, pero Ciudadanos tiene solo 32 diputados. Por lo tanto, no tenemos opción de presentar una moción de censura, salvo que nos preste los diputados a algún otro grupo. Hubo contactos y nos dijeron que ni de coña, perdón por la expresión vulgar, que no nos prestaban los diputados. No. De hecho, la señora Rama salió haciendo declaraciones que ella jamás se iba a poder prestar un diputado. Unión de Pueblo de Navarro tampoco nos prestaba los diputados y ningún otro grupo nos prestaba los diputados. Y nosotros entendíamos que dentro de la higiene democrática, lo lógico era presentar una moción de censura instrumental. Entiendo por instrumental, que todas lo son, el elemento que se quería conseguir. Nuestro programa de gobierno en esa moción de censura iba a ser dar la voz a los españoles, en su conjunto. Y que fuesen los españoles los que con su voto diesen la confianza a un gobierno X, el que fuese, monocolor o bicolor o tricolor, pero lo que luego un gobierno fuerte para poder llevar a cabo todas esas reformas necesarias. Porque esa es la segunda parte. Una vez que hemos quitado al Partido Popular corrupto, sentenciado en el caso Gürtel, ahora viene el Partido Socialista. Y es verdad lo que dijo usted, nosotros le apoyamos en una primera investidura, donde había un programa de gobierno, donde se plegaban unas prerrogativas, y le pedimos el apoyo a la Cámara. No teníamos los 100 diputados, no salió adelante. Pero si no fuimos capaces de hacerlo con 160, ¿cómo va a hacerlo el señor Sánchez con 84? Que son los diputados que tiene a día de hoy el Partido Socialista en la Cámara. Con lo cual, si lo que ha hecho exclusivamente es una operación de marketing para mejorar, y bueno, ahora todo el mundo hoy me pregunta por las encuestas del fin de semana, también me preguntaban por las de hace una semana, en el que salía disparado Ciudadanos, y siempre respondo lo mismo. Yo las encuestas es que ni las miro, las veo como lo que son, momentos de opinión en un momento determinado, pero al final la encuesta importante es la de las urnas, y lo importante no ni siquiera son las encuestas, sino es las soluciones que se puede plantear a los problemas que tenemos en la isla de Gran Canaria, en el municipio de Telde, en el municipio de Las Palmas, déjeme que hable a un nivel superior, en la comunidad autónoma de Canarias y, por supuesto, en el conjunto del Estado. Para mí eso sí que es lo importante.
y no si las encuestas va por delante un partido u otro. Lo que está claro es que cuando un gobierno solo tiene 84 diputados apoyándole, no puede llevar a cabo ninguna reforma legislativa de gran calado. Con lo cual, todas esas promesas que dice el Partido Socialista que va a llevar a cabo, ahora a ver cómo las va a llevar a cabo. Y a ver si es verdad que las presenta. Porque yo no recuerdo que hasta hace poco teníamos a nuestros jubilados en la calle protestando por unas pensiones dignas que por lo menos equiparasen al IPC. En estos presupuestos que aprobó Ciudadanos con el Partido Popular, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Unión de Pueblo Navarro y Foro Asturias, había una subida por encima del IPC en este año. A ver si ahora el señor Sánchez lleva esa reforma de las pensiones, que yo creo que hay que realmente discutir en el Congreso. A ver si conseguimos que la pensión mínima supere los 1.000 euros, como deberían y les han prometido a los colectivos que sacaron a la calle. 1.080 euros. Yo le aseguro que mi abuela, que tiene una pensión poco más de 600 euros, estaría encantada de tener esa pensión mínima de 1.080. Pero tendrá que decirlo y ponerlo encima de la mesa. Prometer cuando uno no está en el gobierno, prometer en la oposición es muy sencillo, pero cuando uno está en el gobierno, ahora hay que demostrar si realmente se ve esa talla de estadista, esa talla de presidente de gobierno y esa altura de miras para hacer de este país un país mejor. Usted dice que usted no se lleva por las encuestas, pero hay una encuesta que todavía, no sé si usted la valorará, la campaña que se está llevando a cabo en contra de Ciudadanos. Y algo de eso transmitirá, ¿no? Porque hombre, pero eso no es una encuesta, eso es una realidad. Campaña alrededor de Ciudadanos, que si esto, que si lo otro, que si etiqueta, que si la marca blanca, que si son los nietos de no sé quién, que si no sé cuánto, le han puesto todos los adjetivos, están escarbando, buscando a ver los antepasados, cuando estaban los griegos, los romanos, a ver si había algún ciudadano, alguien de ciudadanos por ahí, por la antigua Roma o algo. Sí, bueno, lo que sí es cierto, ya no son encuestas. Algo estará preocupando. Algo. Bueno, yo creo que de luego es muy preocupante que alguien que se dice demócrata tenga miedo a las urnas. Y yo lo que he visto desde luego en esta moción de censura por parte del Partido Socialista, por parte del Partido Popular, por parte del Partido Nacionalista Vasco, que por lo menos han sido los únicos honrados que han salido diciendo que apoyaban a Pedro Sánchez para evitar unas elecciones y que llegase Ciudadanos al gobierno. A mí, desde luego, me parece como demócrata algo que nos debía hacer una reflexión interna, una introspección, y a mí me asquea. ¿Qué quiere que le diga? O sea, ver al señor Ortuza, presidente del Partido Nacionalista Vasco, decir que apoya esta moción para evitar que haya elecciones. Mire usted, yo creo que lo que nos tiene que dar repulsa, lo que nos tiene que parecer execrable, es la corrupción. Pero fíjese, déjeme que le resuma la moción de censura. El partido de los seres, apoyado por el partido del 3%, para sacar al partido de Gürtel de las instituciones. Ese es el resumen de la moción de censura. Con lo cual, yo entiendo que el PNV, que debe ser que le da igual la corrupción del resto de los partidos, y lo único que le importa es que Ciudadanos, que es un partido que quiere la libertad y la igualdad de todos los españoles, le preocupa seriamente porque hemos denunciado no el cupo, o me he dicho de otra forma, no el concierto, que es constitucional, sino el cupo, el cálculo de cómo se realiza esas compensaciones que hace el gobierno vasco para tener alquilado, porque es una forma muy sencilla de entenderlo, a la tierra que conforma el País Vasco. Y claro, el señor Ortuza sale diciendo claramente que lo que hay que evitar es que Ciudadanos llegue al gobierno. Y con la connivencia del Partido Socialista y del Partido Popular. Y no les preocupa lo que pasa en el resto del conjunto del Estado. No le preocupa cómo está la situación de nuestros jubilados. No le preocupa cómo está la situación de nuestros jóvenes a nivel de desempleo ni a nivel salarial, que seguimos teniendo unos salarios que están muy por debajo de lo necesario para acabar. Tenemos 7 millones de trabajadores pobres en este país. Seguimos teniendo la tasa de temporalidad más alta de Europa. Hoy salía el informe que decía que solo el 8% de los contratos temporales se convierten en fijos. Y seguimos liderando las peores estadísticas, las peores encuestas, las que importan, las de condiciones laborales en Europa. Las seguimos liderando las peores. Temporalidad, bajos salarios. A mí eso sí me preocupa. Pero de eso no habla ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni por supuesto los nacionalistas vascos y catalanes, que a ellos lo único que les preocupa es seguir manteniendo la poltrona, seguir manteniendo sus privilegios. Y yo creo que lo que debería darse cuenta la ciudadanía es que está muy bien hacer un gobierno que el presidente define como cartel electoral, y es verdad que es un gobierno en el que yo puedo tener ciertas simpatías con algunos miembros, pero que yo voy a valorar, para no ser ventajista, por las acciones que lleven a partir de ahora. Hemos hablado y marca usted el PNV, porque ha sido el que ha marcado las directrices de esa moción de censura, pero nos olvidamos de ese apoyo, por lo menos el que le decía, oye, por ahí está la calle y vete directo. Estamos hablando de Pablo Iglesias de Podemos. ¿Se ha quedado el señor Pablo Iglesias compuesto y sin novia? Yo creo que sí.
Yo creo que, desde luego, si hay algún damnificado al que le haya hecho daño esta moción de censura, no es a Ciudadanos. Ciudadanos era un partido que estaba en la oposición, responsable, seria, trabajadora, constructiva, y va a seguir estando en la oposición, responsable, seria, trabajadora y constructiva. Con lo cual, si hay un partido que realmente pensaba que con la llegada de Pedro Sánchez al poder iba a tener pues algún ministerio que otro o alguna televisión que otra, ese es Podemos, ese es el señor Iglesias. Lo que ocurre es que, claro, está muy preocupado porque entre que no puede entrar en el gobierno y que ahora lo que antes le parecía la casta, es decir, aquellas personas que se compran casas de 600.000 euros, casuplones, pues ahora resulta que el casuplón se lo ha comprado él. Y claro, ese discurso de la incoherencia, yo sé, lo otro día decían en la tribuna del Congreso, esa dialéctica de nosotros y vosotros, los de arriba y los de abajo, la casta y la gente, pues se le ha quedado en vacía. Porque entonces él ahora ¿qué es? Él ya será nosotros, refiriéndose a la casta, y ya no será la gente. Porque alguien que tiene una casa de más de 600.000 euros en una de las mejores zonas de Madrid, que para mí tiene el mismo derecho que cualquiera de comprársela con su dinero. Oye, cada uno con su dinero hace lo que estime oportuno dentro de la legalidad, obviamente. Pero claro, era él el que criticaba que alguien se comprase una casa de 600.000 euros. Por activa y por pasiva. Por activa y por pasiva. Y de hecho, claro, insinuaba que si se la compraba un ministro de otro partido, pues es que era para especular. Pero cuando le hacen alusión directa de por qué cree que es para especular, pues se queda en 33. Porque claro, la realidad es que alguien se compra una casa para lo que le dé la gana. Con su dinero que se compre la casa que le dé la gana. Hombre, él presumía de que no entendía por qué alguien que había llegado a la política y era ministro o iba a ser diputado, dejaba de vivir donde estaba viviendo, que él iba a seguir viviendo en Vallecas. Claro, pero donde dije digo, en Podemos, donde dije digo, normalmente dicen Diego. Y claro, en el caso del señor Iglesias, pues ha demostrado por activa, por pasiva, por refleja, que va cambiando el discurso según le afecta a él. Es igual que cuando se habla de imputados. Claro, lo que hace el señor Echenique, que contrata en negro a su cuidador, eso nos hace, palabras del señor Echenique, tenemos que hacer una reflexión en la sociedad de lo que estamos haciendo. No diga usted, lo que usted tiene que hacer es pagar la seguridad social como paga todo el mundo la seguridad social cuando tiene trabajadores. Punto. Usted lo que ha hecho es un delito contra la seguridad social. Es un delincuente. Y en lugar de eso, en vez de quitar, no, es que él me dijo que era autónomo. Y no le pidió usted el autónomo, no constató que no era así. Pero ¿era un autónomo o un falso autónomo? O, por ejemplo, cuando el señor Monedero recibe un estipendio por un informe, por cierto, debe ser el informe mejor hecho de la historia, porque, claro, la retribución de ese informe superaba los 400.000 euros. Yo, la verdad es que no he tenido acceso al informe, pero me gustaría verlo, porque algo que vale 400.000 euros escritos del puño y letra del señor Monedero debe ser digno de ser leído. Y que luego no hizo una declaración, y cuando ya le avisaron de que iban a hacer la declaración hizo una complementaria, y encima saca pecho diciendo que a él no le pueden decir que tiene un delito fiscal. Claro, pero porque hiciste una declaración complementaria posteriori, pero en ese momento no lo habías hecho. Y su defensa era que él no quería el dinero para comprarse un Jaguar, sino para montar Podemos. Pues eso lo vio todo el mundo, creo que fue en un programa de televisión donde le interpelaba el presentador en ese sentido. Claro, la demagogia se nos da muy bien. O, por ejemplo, cuando el señor Espinar, que hace una defensa ultranza de los pisos de protección oficial y que hay que acabar con los fondos buitre, pero cuando a él le dan un piso de protección oficial y especula con él y gana 30.000 euros, esa ganancia, mediante la especulación, él dice que no es especulación, que es el diferencial entre el precio de venta y el precio de compra. Es decir, encima nos toma por tontos. Eso es Podemos. Eso es la cúpula de Podemos, por lo menos. Porque luego yo sigo diciendo lo mismo. En todos los partidos hay gente decente, gente que realmente trabaja en el día a día, y en unas ideologías. Yo no tengo nada en contra de los comunistas, los de verdad, los que dicen claramente y de forma orgullosa que ellos son comunistas, que ellos quieren una economía centralizada, que ellos no creen en la propiedad privada. Bueno, pues difiero de mi forma de pensar, pero por lo menos ellos sí que son consecuentes con lo que piensan. Ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Rafael Espinar, ni Pablo Echenique, ni el señor Monedero son consecuentes. La realidad es que han montado un experimento en la universidad, les ha llegado bien, utilizando lógicamente la desafección y el sufrimiento de muchas familias en España, y yo creo que eso lo que va a generar es frustración. Y lo van a ver, de hecho están cayendo las encuestas de manera sistemática. Por lo tanto, si a eso le sumamos que no ha podido llegar al poder o al gobierno junto con Pedro Sánchez y el Partido Socialista, yo creo que han sido los grandes damnificados de esta moción de censura. ¿Cómo puede usted encajar esa reivindicación que está llevando del Partido de Podemos, que lo podemos compartir, de retirar la medalla y retirar ese 15% a Bile al niño,
por sus actos. Que a mí me hace una vergüenza que un torturador siga teniendo una medalla, lo digo de verdad. O sea, que eso lo podemos compartir, pero cuando le pedimos todo eso y abanderamos todo eso, ¿cómo puede entender usted que yo, que pida todo eso, le tienda la mano a Arnaldo Otegi? Eso es la incoherencia que le estaba poniendo encima de la mesa de Podemos, exactamente. A mí me da un asco y una repulsión total un torturador como Vil el Niño, y yo creo que desde luego no puede tener una prima, una medalla por parte del Estado español, que es el Estado de todos. Pero igual que le digo eso, a mí me da una repugnancia, y por eso precisamente nosotros jamás podemos estar apoyando esa moción de censura donde estaban los herederos de los etarras, los herederos del señor Otegi, E.H. Bildu, y en cambio el señor Pablo Iglesias no solo no es que le dé la mano, es que lo define como un hombre de paz. Y voy a decir más. No se han reunido con las víctimas del atentado, porque eso es un atentado terrorista, ese tumulto, esa paliza que le dieron a dos guardias civiles fuera de servicio con sus parejas, las cuales todavía hoy tienen pesadillas y secuelas psicológicas, que las van a tener de por vida, ellas, en Alsasua. Y sin embargo, sí recibieron a las familias de los detenidos, de los que habían provocado ese terror, de los que habían asaltado, golpeado y se habían sobrepasado con los dos guardias civiles y con sus parejas. Eso es lo que nadie entiende. ¿Cómo puede ser que un demócrata que defiende el Estado de Derecho, que defiende la legalidad, que dentro de esa legalidad podemos pensar de forma diferente de modelo económico y social, legítimo, cómo puede ser que abraces a un terrorista, cómo puede ser que abraces a los herederos, a la Kale Borroka, a esos disturbios que se generan de manera sistemática en algunas poblaciones del País Vasco, y sin embargo no seas capaz de entender que las víctimas de un torturador como Vil el Niño son tan importantes como las víctimas de un asesino, de un terrorista como el señor Otegi, o de sus cachorros de la Kale Borroka que asaltan, que machacan, que golpean a dos policías, a dos guardias civiles en este caso, y a sus parejas, que estaban fuera de servicio, que se estaban tomando una cerveza, un café, un refresco, como podemos hacer usted y yo con nuestras señoras, y que seríamos en ese momento vilipendiados, golpeados, insultados. Eso también es terrorismo. Lo que pasa es que, claro, a algunos, cuando les interesa, eso no es terrorismo, sino libertad de expresión. Lo que pasa es que algunos olvidan que la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro. Le puedo decir lo mismo con los raperos, pobrecitos raperos. Bueno, pues el señor Valtonyc, que claro, se quedan con las dos y lo hacen muy bien, porque hay que reconocer que manejan muy bien las redes sociales, manejan muy bien el relato. El señor Valtonyc es verdad que se mete con la corona, ahí, como comprenderá, yo no soy monárquico, entiendo que tenemos un sistema actual que es la monarquía parlamentaria, y yo podemos entrar a defender si está mejor la monarquía parlamentaria o una república. Eso es otro debate de muchísimo mayor calado. Pero cuando un sujeto, como el rapero del señor Valtonyc, y le digo señor por ser magnánimo, introduce que hay que matar al rey, que hay que cagarse en el rey, perdón por los adjetivos que estoy utilizando, son suyos, no míos, les parece que eso es libertad de expresión. Pero es que ese mismo sujeto tiene también canciones en las que hace apología de la violencia de género. Hay que golpear a las mujeres, hay que masacrarlas, y eso ya no les hace tanta gracia. Entonces sale él diciendo que es verdad que ahí se equivocó en esos letras, en esos Twitter donde representaba esas letras, pero que en lo del rey no. Mire usted es un sinvergüenza, usted está haciendo apología de elementos que son constitutivos de delito, y da igual que lo haga en las redes sociales, en una canción o en la calle. Lo que no se puede ir es insultando, vilipendiando y haciendo apología de la violencia, porque eso ya está constituido como un delito. Hay que ser más cuidadoso con lo que se dice, sobre todo cuando se atenta contra la moralidad del conjunto de la sociedad. Algunos creen que eso había que dejarlo, que alguien que esté capaz de decir que a las mujeres hay que agredirlas esté en la calle, y eso es constitutivo de libertad de expresión, lo mismo que cuando se habla de matemos a un policía o matemos a un guardia civil, y eso les parece también libertad de expresión. Pero claro, el señor Iglesias, quiero recordarle que en su famoso foro Apache, cuando estaba en televisión y era un presentador vehemente, decía que él se sentía orgulloso de cuando veía que en las manifestaciones se golpeaba a la policía y a la Guardia Civil con unos buenos ñuscos de piedra que les golpeaban a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado que estaban allí defendiendo el orden y defendiendo el Estado de Derecho. Y a él, sin embargo, eso le parecía una respuesta democrática. Igual que los scratches. El señor Iglesias, cuando el scratch se lo hacen a cualquier otro político fuera de su partido, él dice que es una respuesta democrática. Pero cuando le hacen el scratch a él, le parece un atentado. Hay que tener el mismo punto de vista.
Lo que no podemos tener en política es el efecto embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. No. Oye, ¿por qué ha tenido que venir Ciudadanos en toda la historia de la política española a llegar al punto de defender los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, de equiparar el salario? Ah, pero ¿no se ha enterado que eso lo defendía todo el mundo antes? Todo el mundo. Es una cosa curiosa. Ahora todo el mundo llevaba 30 años defendiendo a la policía y a la Guardia Civil y la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos. Bien, perfecto, pero ha tenido que venir Ciudadanos para que se haya apoyado. Sí, se lo decía con ironía porque es curioso ver ahora cómo todos se ponen una medalla, como si el Partido Socialista, que por cierto ha gobernado este país durante más de 20 años, o el Partido Popular, que ha gobernado otros tantos, pues siempre han tenido esa inquietud por llevar una equiparación salarial, un sueldo de decencia, un sueldo digno, un sueldo justo para nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil. Y la realidad es que porque no les ha interesado, igual que tampoco les ha interesado otras muchas cosas, pero la realidad es que en el caso de la equiparación salarial, pues por desgracia, y lo digo por desgracia porque esto tenía que haberse hecho de forma natural, ha tenido que venir Ciudadanos y abanderarla. Y ahí le digo, no va a ser solo la Policía y la Guardia Civil, porque yo creo que hay otros cuerpos que también se merecen esa equiparación, como son los funcionarios de prisiones. Y en esta segunda parte de la legislatura, en estos presupuestos, que por cierto, lo del 2019 tenemos que empezar a debatirlos ahora en septiembre, nosotros lógicamente trabajaremos para mejorar a los funcionarios de prisiones y a otros funcionarios donde se producen discrepancias, agravios comparativos. No tiene ningún sentido que haciendo la misma labor no reciban la misma retribución. Yo creo que esto, que entendería todo el mundo y que nos parece además muy grave cuando estamos hablando de hombres y mujeres, tenemos que llevarlo también a funcionarios de prisiones en Cádiz y un funcionario de prisiones en Cataluña, o un policía autonómico, llámese Mosso de Escuadra, llámese China, y un policía nacional o un guardia civil. Si están haciendo las mismas funciones, lo normal es que reciban la misma retribución, al mismo nivel. Y esto es algo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quiere llevar a cabo nunca. Lo que pasa es que, lógicamente, tiene que llegar un partido, en este caso ha sido Ciudadanos, presionando desde el minuto 1 para que esto se produzca y, por suerte, en estos presupuestos se inicia el procedimiento, porque es verdad que tiene un coste importante y que no se puede hacer en un solo ejercicio presupuestario, pero sí se puede hacer en una legislatura. ¿Ciudadanos incomoda con la corrupción, incomoda corrupción cero? Sí, claro que incomoda mucho al Partido Popular y al Partido Socialista. Hemos escuchado, hoy ha salido la segunda sentencia del caso Gürtel, que por cierto habla de una trama de corrupción continuada en el PP de Valencia. Pero es que en Valencia el Partido Socialista también tiene mucho que callar y ya están judicializando también una trama, en este caso con desaladoras. Pero es que están los casos del ERE en Andalucía, que saldrá en octubre. Vamos a tener también una sentencia en firme de lo que pasaba en Andalucía. Por supuesto que nosotros incomodamos y nosotros ante la corrupción somos inflexibles. A mí cuando dicen, ¿ustedes son unos sectarios? Nunca. Yo he negociado en el Congreso, yo creo que con casi todos los grupos, con la excepción de H. Bildu, he de decirlo. Con la excepción de H. Bildu. Pero fíjese, en alguna comisión he llegado hasta a llegar a acuerdos con Esquerra Republicana y con el PDeCAT. Cosas muy puntuales, obviamente. En el modelo de Estado no. Pero en elementos de andar por casa hemos llegado a acuerdos con todos los partidos menos con EH Bildu. Ahora bien, con la corrupción somos inflexibles. Y no queremos decir que somos más santos que nadie. Yo tengo claro que en algún momento tendremos algunos sujetos que han llegado al olor del poder o del posible poder con unos fines más espurios y que puede darse la situación de que tengamos algún corrupto. Si nadie dice que no puede producirse ese elemento, lo que decimos es que ante ese hecho la respuesta tiene que ser contundente y sin menor lugar de dudas. Fuera. Y le voy a poner otro ejemplo, no solo con la corrupción. Yo tengo un compañero que fue acusado de fraude fiscal previo a estar en política. Nada que ver con corrupción política, sino en un desempeño de una empresa suya. Fue apartado completamente del partido, se ha defendido, se ha demostrado que era falso y ahora el señor Jordi Cañas está otra vez, por fin, haciendo una función que si fuese otro partido y nada que ver con corrupción política, se hubiese seguido haciendo. Pero yo creo que, desde luego, el que se dedica a la política tiene que ser honrado y para hacerlo. La probidad tiene que estar por encima de todo. Y eso es una cosa que a mí me enorgullece y que me hace estar en este partido de la forma muy a gusto. También es verdad que nosotros defendemos la temporalidad, porque es verdad, y es una frase de alguna serie, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo entiendo además que eso se produce sobre todo en el tiempo. Si uno alarga su estancia en política más allá de los 8 años que tenemos nosotros puesto en nuestro estatuto interno, yo tengo claro que se empiezan a generar vicios, se empiezan a generar ciertas convicciones extrañas, absurdas, de que el sillón es tuyo, de que la institución donde estás
es tuya y que no estás al servicio de los ciudadanos, sino los ciudadanos al servicio tuyo. Por suerte, mi partido limita claramente eso y yo creo que, desde luego, todos los partidos tendrían que ir a ese modelo. No porque sea un modelo que hemos inventado nosotros. Estos son modelos que ya estaban estipulados en otros países de Europa y que han funcionado muy bien. ¿Se llevará a cabo la reforma de la ley electoral? ¿La canaria? Por supuesto. Yo, además, le puedo asegurar que la voluntad de la mayoría de los partidos que estamos en esa ponencia es de que haya una reforma electoral. Otra cosa es en qué sentido, en qué grado y con qué desarrollo, dicho de otra forma. Si será con aumento o no de diputados, si será con una bajada de barreras electorales o eliminación de alguna barrera electoral. Nosotros tenemos un modelo que no es el que ha salido de la ponencia del Parlamento de Canarias, pero no vamos a ser tampoco los que limitemos y los que impidamos que haya una reforma. Entendemos que no tendríamos que subir el número de diputados. Yo creo que con 60 diputados se puede defender los intereses del conjunto de la ciudadanía canaria. Lo que hay que hacer es un reparto más justo, más equitativo. No tiene sentido que el señor Casimiro Curvelo, con 5.400 votos, esté dirigiendo los designios del conjunto de la población, del conjunto de la región canaria. A mí me gustaría, de luego, tener un sistema más proporcional, donde estuviesen representadas todas las islas. Eso, además, viene recogido en la Constitución. Pero que la proporción hiciese que, desde luego, el conjunto de población también se representara. Sobre todo porque, además, parte todo de una falacia, y es el hecho de que los diputados del Parlamento de Canarias son diputados de toda Canarias, no de la circunscripción porque han sido elegidos. Yo soy diputado del Parlamento Nacional, soy diputado español, elegido por la circunscripción de Las Palmas, pero yo defiendo a España cada vez que estoy fuera y cuando estoy dentro, en todos los asuntos que tengan que ver con el conjunto de la ciudadanía, defiendo a todos los españoles. Lógicamente, claro que le pongo más inquietud, más interés y me ocupa más los asuntos que tengan que ver con nuestra región. Pero le digo claramente, yo no voy diciendo soy diputado canario, porque cuando uno está en Europa lo que entienden es que eres diputado español. Y, por ejemplo, que yo formo parte del grupo de Europol, que representa a España dentro de ese grupo que futurilmente será el germen del modelo de policía federal europea, defendemos los intereses del conjunto del Estado. Y los diputados del Parlamento de Canarias tienen la obligación de defender los intereses de las 7 islas y de los 2 islotes. Oye, hablando de política que juega ese buen papel, política municipal con política nacional, a través por parte de la representación de Ciudadanos de Telde, la ha elevado a través de su persona la situación efectivamente, el pago de la cuenta 413. Sí, bueno, primero hay que explicar lo que es la cuenta 413, porque en general el común de los ciudadanos pues no lo conoce, porque es un tecnicismo contable. Es la cuenta top secret. Exactamente. Yo creo que es la cuenta, la cuenta chistera, cajón desastre o el baúl de los recuerdos. Es donde se guardan todas esas facturas que no se han abonado, que están pendientes de abonar o que no se sabe si se han abonado o no. ¿Y qué produce esto? Pues produce diferencias contables de importancia y, por lo tanto, y por consiguiente, llevan sanciones. En el caso de Telde, lo que hacen es congelación de los fondos que tienen que venir por parte del Estado para cubrir necesidades de los ciudadanos de Telde, pues se los congela. Yo, de hecho, lo que he presentado es una pregunta que tendré que volver a hacer ahora, porque es verdad que con el cambio de gobierno decaen esas preguntas que no fueron contestadas en tiempo y forma, con lo cual la volvería a realizar, para saber cuál es el estado de la cuenta 413 de Telde, donde se le ha hecho un requerimiento al ayuntamiento de forma sistemática, de forma reiterada, para que informe cuáles son las soluciones, qué está sucediendo en esa cuenta, pero por desgracia el ayuntamiento de Telde se cree que no hay efectos, que no se producen efectos negativos y perniciosos, y la realidad es que se puede llegar a la congelación completa de las transferencias directas desde el Estado al ayuntamiento. Por lo cual la transparencia en el ayuntamiento de Telde. Nula. La transparencia en el ayuntamiento de Telde, con todo mi respeto, la transparencia del ayuntamiento de Telde desde hace mucho tiempo, desde ahora, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Y quien va a pagar las consecuencias son los ciudadanos de Telde. Pero ¿cómo se quedará la ministra cuando usted le pregunte, oye, mire, la cuenta 413 de un ayuntamiento de Canarias, en este caso especialmente una isla de Gran Canaria, se llama Telde? Pero, ¿y esto qué es? Por desgracia estamos acostumbrados, y no solo en Canarias, pero vamos a hablar de Canarias, estamos acostumbrados a que haya falta de transparencia en muchísimos municipios, en muchos de los 88 municipios que conforman el archipiélago. Y en concreto en la isla de Gran Canaria le podría hablar al menos de 3 municipios que tienen carencias en transparencia, y hablo detenidamente del municipio de Agüimes, del municipio de Agaete, del municipio de Telde, e incluso en algunos proyectos el de Las Palmas. Es preocupante. Porque si hay algo que tiene que tener claro el gestor público es que tiene que ser transparente.
Porque además lo que es transparente da lugar a que haya una fiscalización, no solo por los órganos encargados, los secretarios judiciales, los interventores, la audiencia de cuentas, sino también por la ciudadanía, que son los que realmente tienen que tener la última palabra. Porque algunos, insisto, llevan tanto en política que se han olvidado que las instituciones están al servicio de la ciudadanía. Y eso es lo que genera que haya desafección entre la ciudadanía y la política. Y la política, antaño, era el ejercicio de hacer posible lo imposible, es decir, de dar solución a los problemas que tenía el conjunto de la ciudadanía. Y por desgracia, algunos han transformado la política en una profesión, en un modo de vida. Y eso es algo muy pernicioso, primero para el sistema político, pero sobre todo para el conjunto de la sociedad. ¿Qué valoración hace usted de este equipo que ha conformado Pedro Sánchez, ministros y ministras? Le decía antes que para mí sería muy ventajista entrar a valorarlos porque, bueno, yo creo que es un equipo, primero, que todos tienen una formación técnica, formación académica, algunos mejor y otros peor, pero bueno, en ese nivel de la política se nos entiende a todos con una formación para poder desempeñar esas responsabilidades, pero es verdad que ya conozco el currículum y pasado de algunos de estos nuevos ministros, no todos son tan brillantes como algunos que podía también resaltar, pero prefiero no ser ventajista y prefiero valorarles por sus hechos, por sus decisiones. Es de decirle que con algunos tengo incluso simpatía intelectual, como con el señor Borrell, obviamente. Estamos de acuerdo en soluciones al problema catalán. Él es el primero que ha dejado claro que es imposible dialogar y negociar con quien no quiere ni dialogar ni negociar. Y yo creo que es un acierto por parte del señor Sánchez contar con el señor Borrell, pero creo que se van a generar discrepancias a muy corto periodo de tiempo, precisamente porque la postura del señor Borrell y la postura de la señora Batet, de Meritxell Batet, nada tienen que ver. La postura de la señora Meritxell Batet en la defensa de las filosofías del señor Iceta y del Partido Socialista Catalán, muy próximos al independentismo, se lo puedo asegurar. Él habla de indultos a los que han dado el golpe de Estado, él habla de concesiones, de abrir la Constitución para buscar el encaje de estos independentistas golpistas, y desde luego no creo que el señor Borrell vaya a estar en esa tesis. Por lo tanto, veremos en un corto periodo de tiempo cómo se generan desavenencias, y lo que sí me parece preocupante del gobierno que se ha conformado por parte del señor Sánchez son sus dos primeras decisiones, que es levantar el control financiero, que por cierto, para que le quede claro a la ciudadanía, nada tiene que ver con el 155. El control financiero deriva de un incumplimiento del artículo 21 y siguientes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de la Generalitat, que es la de aportar la documentación que confirme que se están haciendo los gastos conforme a ley, conforme al derecho, y ese incumplimiento de manera sistemática por parte de la Generalitat derivó en un control financiero de la Generalitat, y ahora la han levantado y nadie entiende el porqué, salvo que sea un pago, lógicamente, a ese apoyo al independentismo. Y segundo, la segunda decisión que se ha tomado es hablar de una posible reforma de la Constitución, no en los términos en los que habíamos pactado en su momento, que era, lógicamente, la de renovar aquellos elementos que son fundamentales, como es el Senado. El Senado hay que buscarle una funcionalidad, o si no se renueva tendrá que desaparecer, porque si no, no tiene ningún sentido. Lo de eliminar los aforamientos a los políticos, no puede ser que existan todavía privilegios para los políticos en el siglo XXI, es una figura anacrónica. Y un cambio en la ley electoral que haga más proporcional y más justa también la electoralidad de nuestro país. Pues de estos temas y otros temas más que se nos han quedado en el tintero tendremos que seguir hablando. Don Saúl Ramírez, gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre, espero venir pronto para poder seguir con esos temas. Por supuesto, gracias por ese compromiso que ha mantenido con esta casa desde que el minuto 1. Y lo seguiré manteniendo. Gracias por estar con nosotros. Pues le hemos acercado a ustedes la actualidad de España, así de claro, de esta nación, en la actualidad en presencia del diputado nacional por parte de la formación política Ciudadanos, don Saúl Ramírez. Es un compromiso que ha mantenido con esta casa, un compromiso que ha llevado a cabo y eso le honra como político y como persona. Otros brillan por su ausencia y ustedes son los que tienen que valorar. Aquellos que vienen de trileros a la política, solo ellos y ellos son lo que les interesa, y después a lo mejor les interesará algo de ustedes, pero muy poquito, que es lo que han demostrado, pero hay otras personas que sí vienen a la política a cambiar la política. Esos son los que incomodan y a lo mejor son los que hay que echar podemos decir, de las instituciones con esas campañas que se llevan a cabo. Tendremos que hacer una profunda reflexión. Señores, gracias por estar con nosotros y cerramos en este caso esta entrevista, lo digo, con el diputado nacional por parte de la formación política Ciudadanos, don Saúl Ramírez. Ahora les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.